Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, continuamos con Reyes de la Biblia. Con nuestro hermanito Pedro Rodríguez estuvimos observando la clase anterior, cómo ese segunda de Samuel, capítulo 4, capítulo 5, recordábamos cómo fue asesinado José y bueno, cómo aparece ya en escena para nosotros ese hijo de Jonathan, ¿no? Y ese va a ser algo importante para nosotros. Y bueno, vemos que David logra lo que es la unidad que tanto está buscando para reinar, no solamente sobre esos hombres que ha estado con él durante ese momento que Saúl lo persiguió, durante su escondite en los lugares fuertes de la cueva de Adulán y esos lugares donde se refugiaba, sino que va a ser el rey de todo Israel. Bueno, hermanito Pedro, continuamos y que Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanos. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios por el día de hoy y seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos entendiendo y leyendo todos juntos y aprendiendo de Dios todos juntos, ¿verdad? Que realmente nos enseña, nos instruye y nos guía. Pues como bien dijo nuestro hermano Alejandro, la semana pasada pudimos ver el capítulo 4 y capítulo 5, realmente cuando David ya es definitivamente proclamado rey sobre toda la nación, no solamente sobre la tribu de Judá, el reino del sur, donde ya tenía 7 años reinando, sino que ahora era rey de toda la nación, ¿okay? Después del asesinato de Isboset y todo lo que ocurrió allí, pues específicamente en el capítulo 5, cuando se acercan a él los ancianos, los generales, los militares de la tribu del norte, y reconocen a David como carne suya y hueso suyo, y le piden que sea rey. ¿Okay? Vimos también cómo David inmediatamente pues acepta y pues la voluntad de Dios y decide pues hacer algo inicialmente pues que consideramos crucial, como es la toma y la conquista de Jerusalén, ¿verdad? Que estaba exactamente en el centro del territorio, que antiguamente era propiedad de los jebuseos y que en ocasiones pasadas pues el ejército de Israel trató en muchas ocasiones de tomarla, pero le fue imposible por la dificultad de la fortaleza, de las murallas que la rodeaban y que imposibilitaban que cualquier ejército pudiera entrar. Entonces era una necesidad imperante que esa ciudad que estaba en el medio del territorio, pues formara parte del territorio de Dios. Y era un lugar estratégico, decíamos, porque representamos un lugar neutral, ¿verdad? El hecho de David trasladar su ciudad capital y su ciudad real, como la ciudad de David, ese lugar, o sea, mostraba la imparcialidad de David, en este caso, entre todos los territorios y todas las tribus. Y era un lugar estratégico por la altura y la ubicación. Vimos como David, Dios le dio la sabiduría para entrar a través de un estanque de agua, era la única manera de poder allí. Y pues como Dios en este caso estaba con él, al final del versículo 10, capítulo 5, como Irán, rey de Siria, de Tiro, perdón, en el versículo 11, le da presentes a David, confirmando a David como rey. Okay, Dios estaba confirmándole y consolidándole de manera que David pudo entender que Dios estaba con él, ¿verdad? Dijimos que inmediatamente David, después de haber unido la nación y después de haber conquistado Jerusalén, pues ese triunfo y esa bendición de parte de Dios hacia la nación y hacia David como rey, pues sus enemigos no se iban a quedar tranquilos. Mencionamos que los filisteos inmediatamente preocupados porque ahora David estaba en una mejor posición y eran una gran amenaza para los filisteos, quienes no tardaron en el versículo 17, pues apenas oyeron lo que Dios hizo a través de David y atacaron, pues atacaron en 2 ocasiones, el versículo 17 hasta el versículo 25 del capítulo 5, ¿verdad? En donde pudimos ver que Dios nuevamente se glorificó y le dio la victoria al ejército, ¿verdad? Entonces, todo esto pues es muestra de la bendición de parte de Dios y es una sombra bien especial, como dijimos también la semana pasada, la conquista de Jerusalén, ¿verdad? Porque la Jerusalén representa los cielos para nosotros y David sentado en su trono en Jerusalén, pues representa a Jesucristo sentado en la Jerusalén celestial, donde él está ahorita, actualmente sentado
reinando, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, pues ya tenemos nuestro pasaje, por decirlo de algún modo, nuestra entrada, ¿verdad? Por medio de Cristo. Entonces, así como David fue usado por Dios para conquistar Jerusalén, pues Jesucristo también ha triunfado y ha conquistado la ciudad santa, en este caso para nosotros, como pueblo de Dios. Entonces, en resumen de lo que vimos la semana pasada, ya el día de hoy vamos a ver el capítulo 6, y bueno, vamos a ver qué continúa haciendo David, porque David continúa, ¿verdad? Pues ya imagínense los filisteos, a mi modo de ver, esta derrota de los filisteos de la parte final del capítulo 5, como que los neutraliza, o sea, toda la amenaza de siglos, de varios siglos de los filisteos hacia Israel, cuando era débil el pueblo con los jueces, pues ahora esta victoria como que consolidó y aplacó definitivamente a los filisteos, pues Dios como que le puso un parado a los filisteos, quienes tardaron muchísimo en continuar, ¿ok? Entonces, aquí pues Dios los aplaca. Entonces David prácticamente está en paz, prácticamente David está en bendición, en victoria, pero hay algo que ahora le preocupa, algo que él quiere ahora hacer como rey. Y pues vamos a leer el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a entrar en materia y que alguien nos colabore y que alguien nos ayude, ¿verdad? En tres cositas en las que vamos a tratar el día de hoy de compartir. Número uno, el intento fallido de traer el arca a Jerusalén. Número dos, el intento acertado, o sea, donde sí lograron traer el arca. Y número tres, lo que aconteció o lo que ocurrió a Mical, en este caso, la primera esposa de David. Entonces, ¿quién nos ayuda, por favor? Amén, hermano. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 6, entero, hermanitos. Vamos a leer la palabra. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. Perdón, hermanos. Versículo 5. Y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed Edom y a todo el que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un becerro engordado. Y David danzó ante el Señor con todas las fuerzas de sus vestidos y con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Versículo 16. Entonces, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl,
se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en un lugar donde lo colocaran en su lugar, dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Versículo 20. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebró delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos por esas sirvientas que mencionaste. De seguro seguirían pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Tremendo. Antes de entrar a los comentarios y a los aportes y a las preguntas y a todas esas cosas, solamente me gustaría que pensaran un poquito en qué era lo que quería hacer David realmente. ¿Qué se proponía David en realidad? O sea, trasladando el arca del pacto a Jerusalén, a la ciudad que Dios mismo permitió que tomase. ¿Qué creen ustedes que estaba tratando de hacer David? Pregunto. ¿Qué se proponía? Agradar a Dios. Exactamente. David quería trasladar a Dios al centro de la nación. O sea, David, o sea, es lo que yo entiendo, quiere darle a Dios la autoridad, la honra, la gloria, o sea, trasladar a Dios, traer a Dios, o sea, traer a Dios, o sea, que Dios esté en el centro, que Dios sea el principal. Y me llama la atención que David, cuando el arca viene, pues en las dos ocasiones, tanto en la fallida como en la acertada, él no se viste con vestiduras reales, él se viste inclusive como un cualquiera, le dijo su esposa. David no quiere verse él como el rey, David quiere que sea Dios visto como el rey. Es algo que por lo menos a mí me llama mucho la atención. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos aportar? ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué más podemos ver en estos dos intentos? En el primer intento fallido de trasladar el arca y en el segundo intento, ¿verdad? Porque es importante que hagamos una comparación y que veamos qué pasó, porque en el primer intento se falló, porque en el segundo intento sí se logró, sí se pudo, sí fue posible. ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, hermanito, yo no sé si está bien lo que voy a comentar, pero a simple vista lo que estoy observando es que David tomó la decisión de trasladar el arca la primera vez, pero no consulta a Dios de cómo ni qué manera y cómo debe hacerlo. Ya al ver que Usa muere, porque Dios lo ha querido de esa forma para enseñar a David que las cosas hay que preguntarlas siempre, y se pierde la vida de Usa. Entonces a la segunda parte sí pregunta cómo debo o cuándo debo trasladar el arca. Ahí sí hubo la pregunta después de la muerte de Usa. Muy bien, está bien. No solamente preguntarle a Dios, sino o sea, porque ya Dios había respondido, ya Dios había dicho, ya Dios había dado instrucciones acerca del traslado del arca. Lo que pasa es que, bueno, ya eso había sucedido, habían transcurrido aproximadamente 5 siglos, imagínense, 5 o 6 siglos
que ya Dios había revelado y ya había dado instrucciones de cómo y quiénes y de qué manera debía ser trasladada el arca. Entonces, por ahí vamos a ver quién más. ¿Qué más? Excelente, Alejandro, gracias. Hermano querido, Roberto, Fidel. Bueno, lo que ¿Qué se más? menciona ahí, primero que Usa, uno vería el castigo que recibió Usa, y Usa estaba haciendo algo noble, porque cuando los bueyes tropiezan, él, para evitar que el arca se vaya a caer del carro nuevo, porque utilizaron un carro nuevo, él agarra el arca para que no se caiga. O sea, uno se pone a ver algo noble. Y por eso David se molesta, pues. Aunque le teme a Dios, pero oye, lo vio como injusto. Pues. Pero claro, como tú dices, Dios ya había indicado la manera como se debía trasladar el arca. No tenían que utilizar un carro nuevo. Para eso tenía las varas, que era para trasladarla a hombros, como debía ser trasladada el arca. Y por tanto, como ellos quisieron hacerlo como a ellos les pareció mejor, porque a ellos les pareció mejor trasladarla en un carro nuevo guiada o alada por bueyes, entonces sucede lo que sucedió. Y eso fue como un mensaje de Dios para decirle, así no es. Es una innovación. Probablemente el arca se iba a trasladar mejor, se iba a trabajar menos, se iba a hacer menos esfuerzo y bueno, pensaban ellos que honraban a Dios introduciendo un carro nuevo. Fíjense que se menciona 2 veces carro nuevo. Alejandro. Sí, que eso que comentas tú, Pedrito y Agustín, ¿en qué parte se encuentra esa instrucción de traslado del arca a mano? Números capítulo 4, versículo 15. Gracias, hermanito. Vamos a ir hasta allá un momento. Vamos a leerlo. ¿Cuál es ese capítulo? Números capítulo 4, versículo 15. Amén, varón, lo tengo por aquí. ¿Leo? Sí, por favor. Números 4:15, el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces, los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Imagínate. Entonces, ¿qué dijo Dios en Números 4:15? ¿Qué instrucción dio? ¿Qué indicación específica dio el Señor? Que no se podía tocar. No sea que ¿qué? Morir, iba a morir. Y iban a morir, hermano. Y resulta que no es la primera vez que alguien muere por haber tocado el arca, hermano. Ya en 1 o 2 ocasiones, claro, ya el arca tenía 5 siglos aproximadamente, pero ya algunos habían muerto inclusive por ver el arca, porque recuerden que el arca no era nueva, ya tenía aproximadamente varios siglos esa arca. Recuérdense los 400 años de los jueces, más el tiempo que duraron en el desierto, más los años del ministerio de Samuel, más los 40 años del ministerio de Saúl, y ya David tenía varios añitos reinando. Quiere decir que ya el arca tenía, oye, entre sus 500 años y algo. Entonces, en otras ocasiones también ya había muerto gente, solamente por haberse asomado al arca, okay, a verla, a mirarla, si no me equivoco, no recuerdo ahorita el nombre de eso está en los primeros, en los primeros capítulos de Samuel. También vemos cómo el arca de Dios fue menospreciada por el pueblo de Israel en los primeros capítulos de Samuel, cuando el ejército quería utilizar el arca del pacto como amuleto para ganar batallas, y eso a Dios le desagradó. Y bueno, decidieron esconder el arca. Después estuvo el arca con los filisteos. Como castigo de parte de Dios, la derrota de los filisteos, se llevan el arca y muere mucha gente en los filisteos, en la nación, y ellos deciden regresarla con unos burros. Y ahí el arca como que se quedó guardada, hermano. Ahí la escondieron, ¿verdad? Como dice el capítulo, vamos a regresar nuevamente, ¿verdad? Oye, creo que está en Segunda de Crónicas, en donde dice que el arca, no nos hemos acordado del arca desde los tiempos de Saúl.
Entonces, prácticamente ellos estaban como bien desconectados del arca y desentendidos del arca. Por eso es que tenemos que ver el interés de David, el apresuramiento de David, después de tener paz con sus enemigos, después de haber unido la nación, después de haber conquistado Jerusalén. Ahora su siguiente paso es prestarle atención a Dios, o sea, prestarle atención a la presencia de Dios, porque prácticamente pudiéramos decir que la tenían descuidada. Entonces, no fueron suficientes las buenas intenciones, no fueron suficientes los buenos deseos, el buen pensamiento, la buena estrategia, sino que lo que hicieron tenían que hacerlo de la manera como ya Dios lo había establecido, ¿tá? De la manera como ya Dios lo había establecido. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere compartirnos algo? ¿Alguien más quiere apoyarnos y ayudarnos a entender más el pasaje? Aquí se ve muy curiosa la intromisión de Mical, ¿no? Al final, ajá. Aquí al final, ¿no? En el verso 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, aconteció que Mical, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba, dice, delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Allí ya ella estaba juzgando, ¿no? Ella estaba juzgando a David y lo más fuerte que me pareció que no me había dado cuenta que Mical no había tenido hijos hasta el día de su muerte. Exacto. Era por algo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Permaneció estéril hasta el día de su muerte. Vamos a ir, hermanos, un momento para que entendamos un poquito más a Primera de Crónicas, capítulo 13, que es un pasaje paralelo donde describe exactamente lo mismo. Y mantengamos la Biblia marcada allí en el capítulo 6. Vamos a ir a Segunda de Crónicas un poquito más adelante, ¿verdad? Primera de Crónicas, perdón, donde describe el mismo evento, el mismo acontecimiento, y simplemente da otros detalles que no da en Segunda de Samuel, y que nos dan más información y nos hacen entender mucho mejor lo que estamos viendo. Fíjense, vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 14. ¿Okay? Del versículo 3, perdón. Primera Crónica, capítulo 13, versículo 3 al versículo 14. ¿Quién lee, por favor? Agustín. Primera de Crónicas, ya que no, estaba viendo otra cosa. Capítulo 13. Ajá. Versículos 3 al 14. 3 al 14. Sí, señor. Fíjense, David, lo que dice allí, lo que se propone. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fíjense y dijo todas las... Fíjense lo que dice David o lo que reconoce David. Desde que Saúl era rey, o casi que desde los comienzos del reinado de Saúl, tenemos el arca de Dios olvidada. No hemos hecho caso de ella. Sigue, hermano. 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con toda Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Hasta el 14. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió
allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y todo lo que tenía. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? ¿Qué aprendemos acá? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, en nuestras realidades, en nuestras familias, en las cosas que hacemos, en este primer intento fallido, en esto que ocurrió, en esto que pasó acá? ¿Qué podemos aprender? A ver, quiero que me ayude. Yo voy a decir lo mismo que dijo Agustín. No estudié casi. Dime. No, tranquilo. Ok, no. No, pero si quiere, yo hablo de último, no hay problema. A ver. Ajá. ¿Qué aprendemos acá? ¿Qué aplicación podemos sacar? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña Dios con esto que está ocurriendo acá? A ver. Bueno, hermanito Pedro, hermano querido, y bueno, todos los que están aquí con nosotros, pienso, amado hermano, que a pesar de la pérdida de USA, a pesar de esto que ha ocurrido, que es una tragedia, estamos hablando que ha muerto una persona, amados hermanos, en presencia del mismísimo Dios, y no es motivo de alegría, sino de que David se entristece en gran manera, pero él no decide, vamos a volver a poner el arca donde la cogimos. Dijimos, no. ¿Cómo hago yo entonces para llevar el arca a mi casa? O sea, bueno, vamos a llevarlo a otro lugar y luego meditaremos en ellos, pero no, él no se regresa. Eso es lo que me llama la atención, que, por ejemplo, si yo lo coloco en mi caso y yo intento hacer algo y algo sale mal y muere una persona, yo vuelvo a dejar eso donde lo conseguí, pero David no, David dice, ¿cómo hago yo entonces para llevarlo? Eso es una persona que está buscando alternativas, está buscando formas de continuar con ese trabajo. Sabemos eso es lo que puedo ver a primera vista. David no decidió llevar o regresar el arca a la casa, en este caso, que tenía temor de Abinadab, ¿verdad? Sino que decidió dejar el arca en la casa de Obed-edom. Y él estaba preocupado, o sea, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha ocurrido, después de haber visto la ira de Dios manifestarse sobre esto que intentamos hacer, y en cierto sentido molesto por lo que Dios acaba de hacer, no regresa el arca, en este caso, a donde Abinadab, sino que la deja en la casa de Obed-edom, según lo que dice el 6:11. Y lo interesante es que Dios bendice grandemente la casa de Obed-edom. Los 3 meses, los 4 meses que duró el arca en la casa de Obed-edom, el lugar donde David decidió resguardarla, esa casa fue grandemente bendecida. ¿Verdad? Entonces, si David hubiese hecho las cosas de la manera como Dios lo establecía, de cómo debía trasladarse y quiénes debían trasladar el arca, pues la bendición de Dios hubiese llegado a la ciudad real. Pero la bendición de Dios en este caso fue a la casa de Obed-edom. Entonces, la pregunta es, hermanos, o sea, o sea, ¿de qué manera nosotros hacemos las cosas para Dios? ¿O de qué manera nos acercamos nosotros a Dios? ¿De qué manera buscamos la presencia de Dios? Esto tiene mucho que ver con la forma en que adoramos, con la forma como nos acercamos a Dios, con la forma como le ofrecemos servicio, cómo le ofrecemos culto, la forma como le obedecemos. O sea, podemos tener muy buena disposición, podemos tener muy buenas intenciones, pueden ser muy buenas nuestras ideas, pero no podemos hacer las cosas conforme a nuestro parecer, sino conforme a la manera como Dios lo establece. Y no solamente eso, tenemos que tener una preparación. Si vamos a ver si nos da chance de leer en Crónica nuevamente, en el segundo intento, Crónica explica mejor que David hizo mejores preparativos. David hizo las cosas mejor, escogió a los hombres indicados que Dios había indicado, preparó un lugar, ¿verdad?, para que el arca pudiera ser trasladado. Y obviamente ahí llegó la bendición de Dios a David, ya en este caso en el segundo intento. Entonces,
Nosotros no podemos hacer las cosas para Dios por hacerlas. Tenemos que estar preparados y asegurarnos que las estamos haciendo de la manera como Dios ha establecido, de la manera como Dios ha indicado, ¿verdad? Puede tener mucha lógica, puede tener mucha coherencia. O sea, a veces nosotros también tenemos un carro nuevo por allí. O sea, nosotros también podemos tener un carro nuevo o una manera a lo nuestro de hacer las cosas. Y esto inclusive tiene que ver con la adoración. O sea, hoy en día, ¿cuánta gente no quiere mejorar la adoración? Si Dios dice, por ejemplo, que la cena del Señor es el primer día de la semana, pues es el primer día de la semana. Que somos los hombres los que estamos encargados de ministrar, pues somos los hombres los que estamos encargados de ministrar, ¿verdad? Pero es que las mujeres son hábiles, las mujeres también hablan bien, las mujeres también son imágenes, o sea, por poner un ejemplo, ¿verdad? O vamos a colocar un instrumento, o vamos a añadir aquí, vamos a hacer esto de esta manera. O sea, pueden haber muy buenas intenciones y puede tener mucha lógica, pero cuando Dios establece algo, cuando Dios da ordenanzas sobre cosas, cuando Dios da detalles específicos, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ir preparados, ¿verdad? Tenemos que ir preparados. David, lo veo yo, en el primer intento de trasladar el arca, tal vez no discernió mucho lo que estaba haciendo. A pesar de toda la buena intención que tenía, probablemente no estaba consciente de lo que hacía. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque se acordó del arca de Dios, o sea, se acordó de Dios mismo, ¿verdad? Simplemente Dios le dio la lección y también nos da una lección a nosotros, que las cosas son de la manera como Él establece, de la manera como Él dice, y no a nuestra manera, en nuestras modificaciones, nuestras mejoras, nuestras innovaciones pueden parecer muy efectivas, muy atractivas, pero no es de esa manera, ¿verdad? Es de la manera como Dios ya lo estableció. Eso es algo que debemos observar, a diferencia del segundo intento, ¿verdad? Donde sí le voy a pedir que vamos nuevamente a Primera de Crónicas. Fíjense el capítulo 12, en el capítulo 12, en esta ocasión. Pedrito, disculpa que te interrumpa. Diga, Fidel, tranquilo. Mira, vemos aquí dos cosas, no sé si la interpretamos de la manera misma, ¿no? Cuando David dice, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, se hace esa pregunta, ¿será por temor a que sucediese algo parecido a lo que sucedió anteriormente? Que su familia pudiese tocar el arca y muriese. Ese temor que vio él y lo palpó. Y en el verso 10 dice que extendió su mano y dice, y murió delante de Dios, o sea, estaba delante del arca, o sea, ahí mismo murió delante del arca. El 10 dice, y el 13, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, dice, y lo hirió, porque había extendido su mano del arca, y murió allí delante de Dios. El que lo interpreta es como que, bueno, murió donde en los cielos, murió en el arca de Dios, porque lo que dijimos al principio, que es lo que cargaba, que es lo que hacía, cuál era ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba en el arca. Ahí estaba Dios. ¿Esa es en Crónica o en Segunda de Samuel? En Primera de Crónica 13, el que estábamos leyendo ahorita, 13, 13:10. Ok, perfecto. Y vemos allí también cuando David, o sea, temió a Dios, dice aquel día, ¿y cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no la llevó. Entonces, ¿qué pasa? David se perdió la bendición, de Dios por no llevar el arca, por el temor de llevar el arca a su casa. Claro. Muchas veces nosotros perdemos la bendición de Dios por ni siquiera honrar a Dios, ni siquiera darle la gloria al Señor, de no ir a congregarse. Perdemos esa bendición, hermano. Es un tema muy particular cada vez que nosotros hablamos el día domingo, cuando veo sillas, cuando veo espacios que vemos, aquí veo al hermano fulanito, aquí veo al hermano fulanito, ya cada quien tiene su identificación, es más, cada quien se sienta en el mismo sitio,
todo el tiempo. Y yo digo, wow, este hermano se perdió la bendición de Dios. Este hermano se perdió la bendición de Dios. No, y no solamente cuando no, o sea, no solo, claro, ir a congregarse para adorar a Dios, pero hay que ir a congregarse para adorar a Dios con la preparación correcta, con la disposición correcta, porque esta gente, o sea, estaban dispuestos a llevar el arca y hicieron un primer intento, pero no lo hicieron con la disposición correcta, no lo hicieron siguiendo la instrucción correcta. Con las reglas que Dios les mandó. Exacto, probablemente no estaban discerniendo lo que estaban haciendo, por eso dice el apóstol Pablo que o sea, debemos discernir el cuerpo de Cristo cuando vamos a adorar, cuando vamos a tomar la cena del Señor, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando alabamos a Dios, cuando le servimos a Dios, cuando predicamos el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que tener un discernimiento de lo que estamos haciendo. Tenemos que tener claro a quién le estamos sirviendo, a quién le estamos sirviendo, porque no solamente es el hacerlo, sino el hacerlo bien, de la manera como Dios quiere que se haga. Es lo que yo entiendo acá, no solamente el hacerlo, porque en la primer intento lo hicieron, pero fue fallido. No hubo la bendición, no hubo la bendición. Y obviamente David se dio cuenta. Y por eso dijo lo que tú estás diciendo. Oye, yo no me atrevo a llevar el arca a mi casa, ni loco lo que acaba de pasar. Acaba de morir Usa, ¿verdad? Como decía Alejandro al principio, prefirió refugiar el arca, ¿verdad? Como dice en el capítulo 6, versículo 11 de Segunda de Samuel, en la casa de Obed Edom por 3 meses. Y Dios, pues, sabiendo hacer sus cosas, durante ese tiempo que estuvo allí el arca, ahí sí envió la bendición, porque era lo que buscaba David, la bendición de Dios, poner a Dios como centro de la nación, como centro de su trono, como centro de su reinado. Y es algo que yo también me pregunto, o sea, ¿cómo llevamos el arca de Dios a nuestra casa? O sea, ¿qué significa eso, llevar el arca de Dios a nuestra casa? La presencia de Dios. Yo quisiera que habláramos un poquito de eso. Otra pregunta. ¿Cómo llevamos el arca de Dios en nuestro corazón? Amén. Roberto. Quedándonos en el texto en 1 Samuel, cuando Samuel era chiquillo, todavía tenía unos 10 años, ¿verdad? Estaba durmiendo y le habló Jehová, y él creía que era Samuel, que era Elí. Samuel creyó que era Elí, y fue con Elí, que era su mentor, y le dijo que me llamaste, aquí estoy. Y Elí le dijo, no te llamé, y se fue otra vez a acostar. Y oyó otra vez la voz de Jehová que decía, Samuel, Samuel. Y Samuel fue otra vez con Elí, le dijo, aquí estoy. Y Samuel le volvió a mandar, Elí le volvió a mandar a Samuel a dormir. Y la tercera vez, Elí se dio cuenta y le dijo, no soy yo el que te está llamando, es Jehová. Y entonces cuando él te llame, le vas a decir, ¿verdad? Vas a decir lo que yo te voy a decir que tienes que decirle, ¿verdad? Y entonces le dice, le vas a decir esta palabra al Señor. Le vas a decir, escucho, soy tu siervo. Samuel no conocía aún al Señor, versículo 7, y se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamarle a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy pues, etcétera. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, o sea, Jehová, y Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si él te llama, o sea, no le vas a decir como me dijiste a mí, aquí estoy. No, le vas a decir, habla, Señor, tu siervo escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Entonces ya Jehová ese es el primer profeta, ¿verdad? Va a ser un profeta y él va a tener que repetir, tiene que estar prestando atención y tiene que ser siervo. O sea, ya hay una diferencia del trato con el Señor. Y la otra escritura que sí está fuera, quiero que sea en Ezequiel, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, también nos dice muy claramente la forma más clara de esto.
Eclesiastés. Yo soy lento para encontrar las cosas. Versículo 1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal, ¿verdad? Primero fíjate y cómo lo debes de hacer, consulta para que sepas cómo lo debes de hacer. O sea, David no consultó con Dios cómo traer el arca, pero ya estaba escrito eso ¿verdad? En Números, en Éxodo, en todos lados, de cómo trasladar el arca y que no se podía tocar. Y la otra escritura que quería que nos acordáramos está en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando la mujer le dice a Jesús, nosotros adoramos aquí en el monte y vosotros adoráis allá en Jerusalén. ¿Y qué le contestó Jesús? Vendrá el tiempo en que no adoraremos, ¿verdad? Ni allá ni acá, sino en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren, ¿verdad? Tales busca que le adoren. Eso está en Juan capítulo 4 del 20 al 24, más o menos. No quiero quitarles mucho tiempo, pero sí es esa misma, o sea, el concepto de que la forma en que vamos a tratar a Dios no es como se nos da la gana. La gente es muy, ¿cómo se dice? Están dispuestos a hablar de esa manera. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío. Como lo dicen como todo el tiempo, si lo quisieran decir, y ni siquiera se quiere decir. Eso es otra cosa totalmente. La gente cuando dice Dios mío es porque está asombrada de algo, o está preocupada. Roberto, ¿y no será que la instrucción, porque me imagino yo que David fue instruido también en sus inicios, como niño, como joven fue instruido? ¿Será que no tuvo la atención precisa para aprender esto? ¿O solamente enseñaban nada más que los 5 primeros libros de la Biblia? Bueno, David no solamente era rey, era profeta también. Él hablaba con Dios. Lo único que tenía que hacer era consultar. Si no tenía la Biblia a la mano, lo único que tenía que hacer era consultar. ¿Ah? Yo creo que David pensaba que eran detalles muy insignificantes y que eran cosas que no tenían mucha relevancia. En el caso de Samuel, eso nos pasa a nosotros mucho. Exactamente, nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros mucho. Que dejamos pasar cosas como insignificantes, y realmente lo insignificante es demasiado grande para Dios. Es demasiado importante para Dios. Es un asunto serio, hermano. También 1 Samuel, en el capítulo 2, dice que la palabra de Dios era escasa en esos tiempos. O sea, era escasa, aunque estaba escrito. Y no había visión con frecuencia. No la tenían, o sea, no había. O sea, nosotros tenemos la Biblia impresa, la tenemos en el celular, la tenemos en la mano, todo el momento que querramos para consultarla. Pero ellos no lo tenían de esa manera. Y había pocos profetas. O sea, dice que era escasa la comunicación de Dios con el hombre en aquel tiempo. ¿Por qué? No sé, pero ahí dice que era así. Eso está en 1 Samuel capítulo 2, cuando está hablando de Samuel como niño. Entonces, así de importante era que el rey David iba a poder consultar directamente con Jehová. Saúl también. Pero cuando ya se empezó a cortar mal Saúl, ya Jehová no le quiso contestar. Así Por es. eso se fue con la bruja. Amén. 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 Entonces, hermanos, no son suficientes las buenas intenciones. No son suficientes el hacer las cosas. O sea, no es suficiente a veces nuestro deseo de innovar, de querer mejorar o de querer optimizar las cosas. Hay que hacer las cosas bien. O sea, Dios es un Dios de justicia que ha establecido los parámetros. Roberto. Una cosa para mí que es clave totalmente. O sea, las divisiones, las sectas, las denominaciones, lo que pasa en este mundo hoy en día,
no es por exceso de palabras, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cualquier lugar donde ustedes vean que hay división es porque falta instrucción. Y falta instrucción de parte de Dios. Cuando alguien llega y te dice, ¿usted cree que porque yo canto con instrumentos musicales me voy a ir al infierno? Usted no le tiene que decir, sí, yo creo eso. Más dígale, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios? Vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver qué dice, vamos a decir cómo quiere Dios que nosotros le adoremos. Y vamos a hacerlo como Él dice. Y punto. Amén. Hermano querido. Agustín, ¿Puedo hablar? sí, Bueno, ya tú dijiste casi todo lo que yo iba a decir, pero de buenas intenciones o el infierno va a haber muchas personas con buenas intenciones. Y Jesucristo lo dijo, Jesucristo habló de eso. Cuando en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, él le decía, 7:21 al 23, decía, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y muchos me dirán aquel día. ¿Y de qué día está hablando Jesucristo? La segunda venida. Exacto, de ese día cuando va a haber el juicio. Dice, muchos me dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Ahora, echar fuera demonios lo hacía Jesús, no era nada malo, era algo bueno porque estaba ayudando personas. El hecho de hacer milagros era curar personas enfermas o hacer obras sobrenaturales para ayudar a personas que estaban en situación de enfermedad o cualquier otra situación. Y profetizar era hablar la palabra de Dios. O sea, no eran cosas malas que estaban haciendo, pero no eran lo que Dios les había mandado hacer. Por tanto, por eso no iban a ser salvos. O sea, ellos querían justificarse según lo que ellos creían que agradaba a Dios, según su propia percepción. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que no nos conformamos con lo que Dios dice, sino que queremos ir más allá de lo que Dios dice o queremos quitarle lo que Dios dice y queremos hacer nuestra propia voluntad con buenas intenciones, a lo mejor, como pasó con David cuando quería trasladar el arca. Él lo llevaba con buenas intenciones, él quería hacer lo bueno ante Dios, pero lo estaba haciendo mal. A Dios no le gustó la manera como lo estaba haciendo. Y eso tenemos que estar pendiente de nuestra propia vida. Y ese ejemplo lo pone Jesucristo con esta gente que en aquel día van a tener excusas diciendo que hicieron cosas buenas, pero que no es suficiente porque no hicieron lo que Dios realmente quería de ellos o lo que Dios ordenaba. Entonces tenemos que limitarnos a lo que Dios dice, a lo que Dios nos manda. Amén. hermano Vamos a trasladarnos querido, un momento. ¿Alguien va a comentar algo? un comentario más, Pedro, ¿se puede? Sí, hermano, con seguro. Seguro. Claro, como he estado meditando en la semana acerca de esta iglesia, porque estoy estudiando la iglesia en Sardis, y me llama la atención con lo que, porque va de la mano. Apocalipsis 3, mira lo que dice: yo sé todo lo que estás haciendo y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Versículo 2, Apocalipsis 3. Fortalece lo poco que queda en ti, porque hasta lo que está a punto de morir. Yo veo tus acciones que están a punto de morir. Veo tus acciones y no cumplen requisitos para mi Dios. Vuélvete a lo que escuchaste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Me llama la atención, hermanito querido, es que vuelve a lo que escuchaste al principio. O sea, Dios ya habló. No escuches otra cosa. Vuelve y escucha lo que ya se dijo de Dios. Esa es la parte que me gusta. Así es. Así es. Fíjense, Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer algunos extractos para no leer todo el capítulo, para que veamos allí cómo nos indica con más precisión el segundo intento. ¿Okay? Porque ya leímos el segundo intento de Primera de Samuel, ¿okay? Que sí en este caso fue acertado. Pero el segundo intento en Primera de Crónicas da más detalles, especifica más lo que venimos comentando. Quien nos pueda leer el versículo 1 al 5 de Primera de Crónicas, capítulo 15. Leo. Por favor, hermano. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregió un lugar para el arca. ¿Perdón? Arregló.
Arregló, disculpe, pasa que los lentes no veo bien ya. Y arregló en un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Fíjense, un momento. Fíjense que en el versículo 1, ¿verdad? Nos dice que en el segundo intento David hizo algo que no hizo en el primer intento. ¿Qué hizo en el segundo intento? ¿Qué dice? ¿Qué vemos? ¿Qué hizo en el segundo intento que no hizo en el primero? Arregló una casa para el arca de Dios. Preparó un lugar especial para recibir el arca. ¿Ves? Se preparó. En el primer intento no lo hizo. Sí, hermano querido, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. Ok, fíjense cómo David entendió la lección en la segunda ocasión. David entendió que el arca debía ser llevada exclusivamente por los levitas, porque fue a quienes Dios eligió para eso. Versículo 11 al versículo 15, por favor. Ahí también da información importante de Primera Crónicas 15, 11 al 15. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asafás, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Tremendo, hermano. Ahí está todo, hermano. Clarito, ¿verdad? Dios ha especificado todas las cosas. Dios ha dado detalles. Dios nos dice cómo quiere que le adoremos. Dios nos dice cómo podemos ser salvos, la manera como recibimos la salvación, la manera como crecemos, la manera como le debemos adorar. O sea, Dios nos ha especificado todo y quiere que lo hagamos todo como Él lo ha especificado. Y lo bonito, pues, quiere que nos preparemos siempre, que hagamos preparativos. Esa parte a mí me llama mucho la atención, que hagamos preparativos. Yo no sé si nosotros ya desde el sábado estamos pensando, preparando el corazón para cenar con el Señor al día siguiente, el primer día de la semana. Si nosotros estamos delegando las responsabilidades a las personas ideales, las personas indicadas para servir. Esto tiene mucho que enseñarnos, que estamos discerniendo lo que hacemos, porque aquí David entendió, gracias a Dios, lo que tenía que hacer para Dios y cómo lo tenía que hacer para Dios. Y bueno, no tenemos nosotros que esperar que muera un Usa, ¿verdad? O que ocurra un quebranto, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición para acercarnos a Dios, para servir a Dios, para recibir la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Conforme a la manera, pues, como él ha enseñado. Yo no sé, hay algo que me llega a la mente, bueno, me corrigen ustedes, hermanos, sí, fue algo que se me ocurre ahorita, en este momento, y bueno, me corrigen si es una especulación o algo sin sentido, pero me parece que David como que, o sea, estaba apurado, quería rápido el arca, porque imagínense 4 personas o 6 personas en el hombro, ¿verdad? Porque recuerden que el arca tenía unas argollas de oro por donde pasaban unas varas de madera de acacia que estaban recubiertas en oro,
y tenían que montársela en el hombro, y eso era a pie, hermano. Y estamos hablando de muchos kilómetros, muchos kilómetros. Y bueno, eso iba a demorar la llegada y el traslado del arca, y la incomodidad para esos hombres, el peso para esos hombres allí. Entonces, David quería como que algo más rápido, algo más cómodo, carros nuevos para el traslado del arca. Esos carruajes con esos bueyes que lo iban arrastrando, iban a permitir que el arca llegara más rápido. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas de Dios. La presencia de Dios es algo demasiado delicado. Dios es demasiado delicado. Dios, o sea, nosotros tenemos que mirarnos acá en este ejemplo y hacernos la pregunta, ¿cómo estamos haciendo las cosas para Dios? ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? ¿De qué manera? Yo realmente, yo aprendo mucho de esto y reconozco que nos hace mucha falta, ¿verdad? Aprender a cómo servir a Dios, a cómo acercarnos a Dios. Y aquí encontramos advertencia, aquí encontramos también promesa, ¿verdad? Y una realidad muy bonita también, ¿verdad? No tenemos, bueno, o sea, tenemos la presencia de Dios, o sea, en el momento que la necesitemos. Fíjense todos los esfuerzos que tuvo que hacer David, el sacerdocio, los carruajes y todo ese procedimiento y ese protocolo, ese procedimiento tan amplio y riguroso establecido por Dios para poder recibirle a él en su territorio. Pues nosotros podemos recibir nada más y nada menos que la presencia de Dios. Pues somos templo del Dios viviente, hermanos. Somos el templo del Dios viviente. O sea, tenemos que tener una conciencia clara de eso, de que no necesitamos hacer estos esfuerzos tan fuertes, ¿verdad? O sea, ya Dios mora en nosotros. Con su Espíritu Santo, Dios promete morar en nosotros. Somos el templo, somos su morada. Somos la morada de Dios en el Espíritu, dice Efesios, ¿verdad? Él habita en nosotros. Entonces, esto es algo que realmente nos debe llevar a nosotros a la reflexión, ¿verdad? Y al pensamiento sincero. O sea, ¿cómo estamos nosotros adorando a Dios? ¿Con qué seriedad vemos nosotros a Dios y a su presencia? No, o sea, no es como, o sea, vienen tiempos muy peligrosos, o ya estamos en tiempos muy peligrosos, ¿verdad? Hoy en día las iglesias están confundiéndose mucho, ¿verdad? Sobre todo con el ecumenismo religioso que está allí, ¿verdad? Las denominaciones, las tantas prácticas equívocas no autorizadas por Dios, mujeres en el culto, orando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que estar claros. Los detalles sí son importantes, porque muchos pueden decir, pues, que el tener cuidado con muchos detalles puede robarnos la concentración. Y no vemos eso acá. O sea, esta historia que estamos viendo es una demostración de que la presencia de los detalles, o de que a pesar de la presencia de muchos detalles, sí podemos concentrarnos en la adoración y gozarnos y alegrarnos en la adoración. Hermano, porque David estaba alegre. David en su segundo intento también estaba contento, también se gozó, también se alegró en la presencia de Dios, a pesar de los detalles que Dios quiere que se observaran, que Dios quería que se obedeciesen. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de entrar a la parte final? ¿Algún comentario, alguna aportación? Hermanito, me hiciste llevar, claro, con esos detalles, esas instrucciones que Dios ahora había dado tiempo antes de cómo trasladar el arca. Ahora David lo toma en cuenta. Pero me llevaste también al relato que son instrucciones con mucho detalle. Por ejemplo, cuando Josué va a la toma de Jericó, hay muchos detalles que tienen que hacer allí para que esas murallas caigan, porque si, el no dar las 7 vueltas, el no tocar los instrumentos, el vocerío, hay mucho detalle que nos indica que Dios va a actuar, pero si obedecen a la voluntad de Dios. Igualmente sabemos que cuando le perdonan la vida a ese rey equivocamente, también Dios se apartó de ellos. Pero el tema es que también hay otros detalles que me llaman la atención con Naamán, el general. El general tiene que cumplir esos detalles dados por el profeta. Son instrucciones, hermano. Entonces estamos en el Nuevo Testamento y tenemos mucha instrucción de parte de nuestro Dios, mucho mandamiento de parte de nuestro Dios,
que no es que unos son más importantes que otros, todos son importantes y todos esos detalles hay que prestarle mucha atención. O sea, si la iglesia del Nuevo Testamento no aparece, por ejemplo, el tema que conversabas de los instrumentos musicales, hay un silencio bíblico, pero no nos está dando autorización de poner los instrumentos. Eso es algo importante de saber. Gracias, hermano Pedro, es eso. Amén. Así es, hermano querido. Entonces, la adoración es un asunto serio. La concentración en la adoración también lo es. Y en esta escena, ya entrando en la recta final, había alguien, voy a hacer la pregunta de esa manera, que no estaba muy concentrado en la adoración, que estaba más concentrado en otros detalles y no en lo que estaba ocurriendo en ese momento en la nación, que nada más y nada menos estaba entrando la presencia de Dios, el arca de Dios, y toda la nación estaba festejando, alegre con la presencia de Dios, pero esa persona no estaba muy concentrada. ¿Quién será? A ver. Mical. La esposa. Mical, exacto. La esposa de David estaba bailando. No está por ahí ni Yubisay, ni Marlene, ni tu esposa. No está. Ni Jane. ¿Podemos hablar libremente o qué? Hablen libremente. Ahí está Gaby nada más. Tenemos espacio libre para hablar, entonces. Mi mamá no está por ahí, papá. Esto está siendo grabado, hermanito. No, ahí está la hermana Nelly que puso la carita. Bueno, vamos ahí está Nelly, está Ali, mucho cuidado, lo voy a decir, se puede salir su cada entrada, lo pueden hacer. Vamos a hablar con prudencia entonces. Bueno, y Alex, vamos a hablar con prudencia. Entonces, imagínense, Mical era concentrada en la apariencia de David, en cómo andaba vestido David, o en las intenciones de David con la sierva, o que andaba vestido como un cualquiera. Imagínense, estaba tan desubicada ella, ¿verdad? Y wow, David, a mí me llama mucho la atención que David iba con toda la buena intención. Imagínense, yo creo que es uno de los momentos de más bendición en la vida de David. O sea, yo no sé, David debe haber tenido muchos altos y bajos, pero este fue un momento de gran regocijo para él, imagínense. A David lo que le faltó fue edificar el templo y ver la gloria de Dios, pero todos sabemos que no lo hizo. Pero este momento fue para él tan significativo, la bendición de Dios por fin llegando. Y llega a su casa con la disposición de bendecir su casa también. Y fíjense lo que se consigue, hermano. Bueno, hermano, puede ser, mira, puede ser dos cosas. Puede ser dos cosas, que nosotros el domingo, todos los domingos, vamos encorbatados y enflusados. A adorar a Dios. Y este domingo nos vamos sin corbata y sin flu, hermano. ¿Y qué pasa? Llegamos a la casa, ¿por qué tú fuiste sin corbata y sin flu? Adorar a Dios. Entonces, imagínense, hermanos, esto también es un tema de aprendizaje para relaciones matrimoniales o relaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso tiene mucha tela que cortar, la reacción de Mical, pero yo quisiera que nos enfoquemos en la adoración. Mical no estaba concentrada en la presencia de Dios. Mical no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo, de quién estaba entrando a la nación. Se trata de Dios. Y bueno, ya sabemos las consecuencias, Roberto. O sea, nosotros lo que estás diciendo es perfecto. O sea, se estaba manifestando la gloria de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, vimos su gloria. Lo mismo, o sea, la sombra del arca es la sombra de Jesús. Cuando entra la gloria de Dios, es momento de celebrar. La gente, los judíos, le decían a Jesús y a sus apóstoles, ¿por qué ustedes ¿verdad? No ayunan? ¿Por qué están comiendo y trabajando, recogiendo espigas? ¿Verdad? No obedecen en eso, no obedecen en aquello. O sea, no veían la gloria de Dios. Jesús sanaba a un ciego, le daba vista y decían, lo hizo en un sábado. ¿Por qué no veían la gloria de Dios? Veían simplemente todo lo que hizo mal, porque su visión, tendrán ojos, pero no verán, oídos, pero no verán. Ahora, la razón, el razonamiento de David en la primera traída sonaba como una cosa muy lógica y buena, ¿verdad? Traerlo en una carreta era mucho mejor que traerla a pie porque se iban a cansar los cargadores. Pero en el versículo 26 del capítulo 15 dice, y como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ¿verdad?
Dios los ayudaba. Ellos no se cansaron, hermanos. ¿Verdad? Amén. Los jóvenes se cansan, pero los que confían en el Señor volarán como águilas. Dice Isaías, ¿verdad? Volarán como águilas, no se cansarán. Qué Voy a maravilla. subrayar eso. O sea, nosotros, el verdadero cristiano no desmaya. Pasen los años, pasen los sacrificios, pasen todos los asuntos. Sigue adelante. Sigue adelante. ¿Verdad? Si nos vamos a contar el número de años que tenemos aquí en conjunto de ser cristianos. Y hemos pasado cosas duras, pero ahí seguimos todavía, porque de eso se trata. Entonces el problema era que no veía, sí, Micael es la sombra del judío. El judío que no podía ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y no solamente lo sentía, sino que lo expresaba. Y el judaizante hacía lo mismo, ¿verdad? Fueron hasta Antioquía para decirles a los hermanos que tenían que ser bautizados, perdón, circuncidados, que debían volver otra vez, ¿verdad? Tremendo, maravilloso. Alex mandó un mensaje ahí especial. Yo lo que veo a Micael celosa porque David tiene el moño suelto ahí delante de toda ahí, entonces bueno, se puso como celosa. Se puso celosa. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de esa actitud, hermanos, porque cuando estamos adorando a Dios, tenemos que estar centrados en Dios, regocijados en Dios. ¿Cuántas veces no oímos a la gente decir, oye, los cantos son siempre los mismos, el que predica cansa su predicación, o todo el tiempo los mismos cantos, o todo el tiempo un pan sin levadura, o sea, la misma hora, la misma rutina, la misma monotonía? O sea, hay gente que a veces no está bien centrada en lo que hace. Hay gente que no está clara y consciente quién está entrando, con quién está comiendo el primer día de la semana. Hay gente que está viendo solamente con los ojos terrenales, fijado en los detalles y no en la presencia de Dios, no en la gloria de Dios, no en Cristo. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso, de sí estar nosotros gozándonos, celebrando en la presencia de Dios primeramente, ¿verdad? Los detalles a veces son irrelevantes. Lo importante es quién está entrando, ¿verdad? ¿Quién está entrando? Entonces, hermanos, yo pues realmente muy agradecido pues de Dios y de todos nosotros pues por este tiempo y por este espacio que tenemos para estudiar y para compartir libremente. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra observación al respecto sobre esta entrada del arca a la ciudad de David? ¿Alguna otra pregunta o algo que se nos haya pasado por alto? ¿Alguna observación? Lo pueden hacer con toda libertad y confianza. Yo me tengo que ir. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Gracias por su... Amén, hermano. Cuídense mucho. Dios bendiga, hermano. Amén, Roberto. Dios te guarde, Dios te bendiga. Se fue. Amén. Así es. Bueno, por aquí todo claro, hermanito Pedrito. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿algo más que añadir, Pedro? No. Hay otras cosas que probablemente las compartamos el viernes que viene.